Espero que estas reflexiones contribuyan al objeto de este escenario académico y a los propósitos de la paz, a la cual todos los colombianos estamos esperanzados y comprometidos en ello. Pero bien, vamos a lo que vinimos. Durante todo este tiempo, me refiero a las conversaciones del proceso de paz, la FARC ha sido reiterativa en negar su vinculación con el narcotráfico y su responsabilidad en la perpetración de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, al tiempo que siguen ejecutando actos terroristas, secuestros, asesinatos y reclutamiento de niños, mientras desconocen su carácter victimario, siguen llenando de víctimas el suelo de Colombia. Solo contando desde principios del 2012, fecha de inicio formal de las conversaciones en La Habana, y hasta agosto del 2014, fueron asesinados 934 soldados y 6.475 heridos. La gran mayoría en acciones ejecutadas por este grupo terrorista. Son fuentes del Ministerio de Defensa. La mentira y el crimen son la razón de la incredulidad ciudadana, que se refleja en las encuestas sobre la voluntad de esa organización de suscribir un acuerdo que implique su desmovilización y desarme. La mentira y el crimen explica la dureza de la sociedad contra la FARC y sustenta el rechazo generalizado a que puedan participar en política los responsables de atrocidades o a que su cúpula no pague un solo día de cárcel. Horas después de negar que realizan acciones ofensivas contra la población civil, que la atacan, la secuestran, la asesinan y la martirizan, se conoció que una estructura de ese grupo criminal le quitó la vida a 2 miembros de la Guardia Indígena en el departamento del Cauca. Los mataron porque se atrevieron a bajar carteles de la propaganda fariana. Mientras sigan matando y sigan mintiendo, los colombianos no tendremos ninguna razón para creer que hay decisión sincera de abandonar la violencia y de no repetir la barbarie. Mientras sigan masacrando y mintiendo, no hay ninguna razón para pensar que hay arrepentimiento y deseo de reconciliación con las víctimas y con la sociedad colombiana. Mientras la FARC no acepten su condición de victimarios, no podrán reconocer a sus víctimas. No puede haber víctimas sin victimarios. Tampoco repararlas, menos comprometerse a no repetir la barbarie o arrepentirse de los graves atentados contra la dignidad humana. Tampoco habrá espacio para la reconciliación. Paradójicamente, la sociedad está dividida a causa de las heridas que deja la violencia, pero también por la forma en que se debe hacer realidad la aspiración colectiva a la paz. Es natural en una democracia que un asunto tan relevante como la consecución de la paz, a través de un proceso como el que se adelanta, genera incertidumbre, contradicciones y contraposición de intereses. Es lógico en el régimen democrático que existan esas controversias. El unanimismo no es buen consejero. No hay que tener miedo al debate. Más aún, hay que promover el debate como ustedes lo están haciendo. Hay que tener la entereza de promoverlo para que se lleve a cabo a través de canales institucionales.
La democracia supone no solo la regla de las mayorías en la elección de los órganos de representación política, sino el respeto por quien disiente en la toma de decisiones. La democracia no es como en el juego de la perinola en la que se toma todo o se pierde todo. Cuando se trata de transitar de un conflicto armado no internacional a una situación de paz. Esa visión sirve para definir la elección de cargos uninominales que tengan origen en el voto popular, pero puede ser combustible que avive más el incendio o produzca uno nuevo. Si se quiere aplicar en la superación de una situación de violencia, como la que enfrenta nuestra nación, llámese conflicto armado, narcoterrorismo, o como cada sector de la sociedad la quiera denominar. Por ello, hoy resulta censurable continuar con el maniqueo estigma de enemigos de la paz. Esa expresión debería desaparecer del lenguaje oficial. Hay preguntas que deben suscitar reflexiones y este escenario es ideal para ello. ¿Cómo pretender alcanzar la paz? Si quienes hoy detentan el gobierno pretenden arrasar a quienes han disentido en democracia, con la excusa precisamente de conseguir un acuerdo de paz. Parece un contrasentido que en una democracia se excluya a sectores críticos de la sociedad con el fin de adelantar un proceso de paz con una agrupación antidemocrática y criminal. ¿Cómo decir que se quiere la paz y quienes critican el proceso no parecen dispuestos a estudiar conjuntamente las condiciones para obtener un acuerdo con las FARC? ¿Cómo apostar a la paz si la polarización permite que en gran medida quienes estén afuera del sistema político y ejercen el terrorismo sean los que determinen la conducta de los actores en democracia? La crispación facilita a la guerrilla aprovechar para sus propósitos las contradicciones de los partidos, el gobierno y la oposición. Hasta ahora, el proceso de paz, en vez de contribuir a la reconciliación, se convirtió en una nueva fuente de pugnacidad, en una razón más para la confrontación. La Procuraduría en defensa del orden jurídico, los intereses de la sociedad y los derechos humanos ha venido proponiendo un pacto para la paz por varias razones. Firmar un acuerdo de terminación del conflicto es mucho menos difícil que lograr la reconciliación. ¿Cuántas veces en nuestros 200 años de vida republicana se ha convenido el final de hostilidades? Muchas veces. Y muchas veces se ha vuelto a tomar las armas para reiniciar la violencia. Si se va a firmar un acuerdo con las FARC, se debe aprender de las experiencias del pasado. Se requiere que lo que se acuerde se cumpla. Mientras el gobierno está afanado por firmar, la FARC deberían estar afanadas porque lo que se firma se pueda cumplir. Se necesita además que la paz quede bien hecha. Esto es, que sea sostenible en el plano jurídico y en lo político. Solo así será una paz estable y duradera. Señor Timochenko, ¿para qué firmar un papel que la realidad política o una decisión judicial con el paso del tiempo termine anulando la voluntad con la cual se suscribió? Señor Iván Márquez, insistir en la idea de que la paz se puede hacer a cualquier precio, con impunidad total, sin reconocer la responsabilidad de las FARC en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, es garantía de que lo que se acuerde no se cumpla. Ejemplos históricos los tenemos
a granel, y en nuestro continente recordemos a Argentina y a Uruguay. La garantía de cumplimiento y la seguridad jurídica y política solo se consigue si lo que se convenga entre el gobierno y la FARC se adecua a los estándares internacionales de justicia y de respeto por el derecho de las víctimas. La guerrilla debe entender que la sostenibilidad de los acuerdos no depende simplemente del gobierno con el que firma, o de que se refrende con una consulta popular, un referendo o una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Existen unos mínimos que ni el gobierno, ni el pueblo, ni una constituyente pueden pasar por alto. Pero además, en Uruguay hubo amnistías e indultos que beneficiaron a los responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Hubo 2 referéndums aprobatorios, 2, el 89 y el 98, y después fueron inaplicados por desconocer esos estándares internacionales. A quienes más les interesaría una justicia con penas privativas de la libertad, razonables, son a la FARC, porque serían los beneficiarios de posteriores discusiones judiciales. Pero una justicia donde se excluya las penas privativas es una justicia mal, es una paz, se convierte en una paz mal hecha, porque no es sostenible jurídicamente. Se pueden discutir los lugares de reclusión, pero lo que no se puede pretender, ni el gobierno ni la FARC, es acordar ausencia de penas privativas de la libertad. Pero además, depende en el plano político de que no se cometa el error de creer que el acuerdo es entre la élite que representa al gobierno nacional y la élite criminal de la FARC. Eso sería garantía también de que una vez firmados, comience la cuenta regresiva para que los acuerdos tarde que temprano se caigan. Los acuerdos exigen del aval de la sociedad colombiana, no del 50% de la sociedad o del 47% de la sociedad colombiana, o del 51% como se quiera, pero no reduciéndola al estilo del plebiscito del 57, a la mera condición de elector, de validador emocional y pasivo bajo la amenaza velada de la continuación del terrorismo. Lo que dará sostenibilidad política al acuerdo al que se llegue con las FARC es que los diferentes sectores sociales y políticos concurran libre y conscientemente a un gran pacto por la paz. Los críticos del proceso muy seguramente estarían dispuestos a garantizar que un acuerdo de ese tipo, que respete los estándares internacionales y los derechos de las víctimas, se cumpla cabalmente. Los críticos, en vez de ser un obstáculo, pueden ser el gran seguro, el candado que se requiere. La convergencia en un pacto para la paz de críticos y partidarios de las conversaciones de La Habana será lo que convierta a la paz en una verdadera política de Estado. Si no es así, se convierte en una política de un gobierno, como todos los gobiernos, pasajeros. En ese contexto, un pacto para la paz que blinde los acuerdos y sea garantía de su cumplimiento debe atender los mínimos señalados por el ordenamiento jurídico colombiano y el derecho internacional. ¿Cuáles son esos mínimos? La Procuraduría General de la Nación intervino activamente en el trámite de 2 demandas presentadas por una organización defensora de derechos humanos y un ciudadano contra el Acto Legislativo 1 del 2012, conocido como Marco Jurídico para la Paz. En esas sentencias
La Honorable Corte Constitucional fijó lo que son los inamovibles del proceso de paz. En materia de justicia, la Corte, en sentencia 579 del 13, ordenó que la ley estatutaria que desarrollara ese acto legislativo debe observar los siguientes parámetros. Voy a mencionar, he contado en las dos sentencias, la 579 y la sentencia 577, cerca de 25 mínimos. No los voy a referir todos, voy a referir los más trascendentes. En materia de justicia, la Corte, en sentencia C-579, ordenó que la ley estatutaria que desarrollará este acto legislativo debe observar los siguientes parámetros. Primero, se debe investigar, juzgar y condenar en la justicia penal a todos los máximos responsables y a todos los delitos que tengan la connotación de crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio, no solo a unos, a todos. Segundo, eso dice la Corte Constitucional. Segundo, debe existir cuando el Estado haya renunciado a la persecución penal, a no ser un caso seleccionado, el derecho a la verdad se debe garantizar a través de mecanismos judiciales no penales y extrajudiciales. Tercero, se debe garantizar el derecho a la reparación integral, así como a conocer dónde se encuentran los restos de los familiares. Cuarto, aplicar el marco jurídico para la paz. Exige la terminación del conflicto armado respecto al grupo que se desmovilice colectivamente. Haber producido la dejación de armas, esto es, en criterio de la Procuraduría, su entrega o destrucción. En últimas, el desarme de la estructura criminal y la no comisión de nuevos delitos. Quinto, sigue estableciendo los mínimos la Corte Constitucional. Si bien a través de la ley se puede ordenar que el Estado concentre la persecución penal en los máximos responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar todas las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Subrayo la palabra todas que toma la Corte porque así lo indica el órgano judicial referido. Noveno, de la sentencia se desprende que el Estado no se obliga a renunciar automáticamente a la persecución penal de todos los demás delitos que no adquieran la connotación de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Los delitos transnacionales, por ejemplo, el narcotráfico, la trata de personas y otras conductas de similar gravedad podrían ser también objeto de la acción de la justicia penal. Deben priorizarse para su investigación y castigo los siguientes delitos, dice la Corte Constitucional. Las ejecuciones extrajudiciales, las cuales comprenden el homicidio en persona protegida y el homicidio agravado, la tortura, las desapariciones forzadas, el reclutamiento ilegal de menores, la violencia sexual contra la mujer, siempre y cuando sean calificados como delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. El Congreso, 11º, ya se me olvidó en cuál voy, pongamos el 11º. El Congreso, al momento de expedir las leyes estatutarias que desarrollan el marco jurídico para la paz, dice la Corte Constitucional, deberá respetar los compromisos internacionales contemplados en los tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad, en cuanto a la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Así, por ejemplo, la desaparición forzada y la tortura, de acuerdo a los instrumentos internacionales, obligan al Estado a su investigación, juzgamiento y condena de los responsables, así no hayan adquirido la connotación de crímenes de lesa humanidad o de guerra. Este es un punto muy importante si se tiene en cuenta que muchos secuestrados terminaron siendo desaparecidos por las FARC. Pero existen además otros requisitos para que se pueda activar el marco jurídico para la paz. Respecto a la verdad,
Según indica la sentencia, debe garantizar la revelación de todos los hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a través de mecanismos judiciales o extrajudiciales como la Comisión de la Verdad. Esa contribución real y efectiva igualmente debe verificarse para la reparación de las víctimas. Para eso, primero deben reconocerlas, luego repararlas. Si bien el Estado debe concurrir a la reparación integral de las víctimas, eso no significa, como pretenden algunos, exonerar a las FARC y a sus miembros individualmente de reparar. Deben entregar la extraordinaria riqueza acumulada y que tiene como origen el delito para contribuir al resarcimiento de las víctimas. Ese es el criterio de la Procuraduría o una conclusión que se deriva de la lectura de la jurisprudencia. Sin entrega de bienes, de tierras despojadas, dinero guardado en caletas que circula por el sistema financiero o que está en inversiones, no hay justicia transicional. Así de claro. Estamos tratando con el primer grupo económico del país que ha amasado su fortuna con el despojo de tierras, con las actividades ilícitas del narcotráfico y de la minería ilegal. Con ese dinero se debe reparar a las víctimas. Si no es así, si no se exige que se entregue ese dinero, lo he dicho varias veces y lo repito hoy, estaremos ante una gigantesca operación de lavado de activos. No basta con el instrumento de la extinción del dominio. Si yo me declaro victimario, le debo dar a la víctima voluntariamente de lo que la he despojado, no someter el proceso a un proceso judicial de extinción del dominio. Ahí están muchos de los recursos que se necesitan para la reparación. Yo pienso que como un epílogo del viaje a Europa deben pasar por La Habana, deben exigirse a la FARC en La Habana que reparen con los dineros que ellos han tenido, que ellos han obtenido ilícitamente. Asunto clave, el mecanismo de suspensión total de la ejecución de la pena no puede operar, repito, no puede operar para los condenados como máximo responsable de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, dice la Corte Constitucional. Quienes perpetraron esos crímenes están sometidos a cumplir al menos parte de la pena. Deben cumplir pena privativa de la libertad efectiva. No pueden salir de la audiencia en que se impone la condena para sus casas. Les toca pagar cárcel por sus actos. Penas reducidas sustancialmente, razonables, pero penas privativas de la libertad. Lo dice la Corte Constitucional. Lo dice los instrumentos internacionales de los cuales Colombia es signatario. Eso está acorde con lo expresado por la fiscal ante la Corte Penal Internacional y ante otros funcionarios del Estado colombiano. Se impone respetar la proporcionalidad de la pena respecto a la gravedad de los crímenes cometidos. Vana ilusión la de quienes pretenden que es proporcional hacer actividades comunitarias o trabajo social, como pena ante cientos de masacres, miles de secuestros y miles de reclutamientos de niños. Desconocer esto solo provocará la intervención de la Corte Penal Internacional o engendrará la posibilidad de que en el futuro otra Corte Constitucional eche abajo esas decisiones. Comparto con Fernando Savater, quien ustedes imaginarán no es precisamente mi filósofo preferido, una afirmación que hizo en entrevista publicada en el periódico El Tiempo el domingo pasado. Las leyes no son una agresión personal contra nadie. Si matas a la mujer de otro, el otro te puede perdonar, pero eso no quiere decir que no tengas que ser castigado. El perdón no incluye el olvido del delito.
El arrepentimiento tendría que ser, en buena medida, aceptar el castigo. Lo que es muy raro es que esté arrepentido, pero no quiera que se le castigue. Hasta aquí la cita. La justicia no es venganza. Es claro entonces que en materia de justicia existe un piso, unos límites, un conjunto de mínimos que obligatoriamente hay que respetar. Omitir esas condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico, ordenamiento que debe ser defendido por el Ministerio Público, es caprichoso y complaciente con el crimen. Saltar esos mínimos es apostar a la impunidad absoluta en aras de satisfacer a los criminales a costa de los derechos de las víctimas y del Estado de Derecho. El umbral de mínimos también está definido en materia de participación política, solo me referiré a 3. Dice la Corte Constitucional en sentencia C-577, en contra de quienes reclaman ningún límite, la Corte estableció que no podrá haber conexidad del delito político respecto de los crímenes de lesa humanidad ni de genocidio. Sería, a tenor de lo dicho por la Corte, una exclusión perpetua. Otro mínimo al umbral en cuanto a participación política de la Corte Constitucional. La participación política sí puede ser objeto de límites derivados de condenas impuestas por la comisión de delitos que no sean de carácter político o no sean conexos con el delito político. Es decir, no todos los delitos se pueden refutar como conexos al delito político, a diferencia de quienes le pidieron a la Corte que para efecto de participación política la gravedad del crimen cometido careciera de relevancia. El legislador no puede elevar a la categoría de delito conexo al delito político a todas las conductas ejecutadas en el marco del conflicto armado interno, y eso no es vaciar el contenido del delito político. Y una cosa muy importante que ha pasado inadvertida en los medios de comunicación: la facultad del legislador para determinar los delitos conexos con el delito político, lo dice la Corte, comprende afectar la figura de la extradición, porque se trata de fijar reglas para efectos exclusivamente de participación política, no en el ámbito penal. Una persona responsable de un delito puede ser extraditada, aun si éste se calificó de conexo con el delito político en desarrollo del acto legislativo, lo dice la Corte Constitucional. Por otro lado, sigue diciendo la Corte, deben observarse los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la expedición de la ley estatutaria. Y el último, dice la Corte, la determinación de cuáles son los delitos que se consideran conexos al delito político para efectos de permitir la participación política debe responder a la esencia que se identifica a esta categoría de delitos, es decir, la esencia de él es su carácter altruista e idealista, lo dice la Corte Constitucional. Con base en eso, se puede afirmar que los crímenes de guerra y los actos de terrorismo de ningún modo pueden ser conexos con el delito político, así como delitos transnacionales, verbo y gracia el narcotráfico. Es forzoso concluir que la lista de exclusiones, de conexidades, va más allá del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad. Textualmente ha dicho la Corte que en el caso de los desmovilizados que sean seleccionados y condenados, su participación en política estará supeditada al cumplimiento de la condena impuesta en el marco del proceso de justicia transicional y las demás obligaciones que se impongan a quienes aspiren a esa participación. El gobierno ha dicho que el proceso de paz se está haciendo en el marco del Estado de Derecho y de la Constitución. Y yo lo creo. Pero es contradictorio con esa afirmación y preocupa que se proponga de su parte, que el gobierno proponga de su parte, lo hizo hace algunos minutos el doctor de la Calle, lo cito textualmente, rediscutir el alcance del delito político, porque quieren entonces
sacarle taquito la sentencia de la Corte Constitucional. Ese es nuestro marco jurídico. Dice de rediscutir el alcance del delito político y de la conexidad con él mismo. Lo que se califica como el vaciamiento, dijo el doctor de la Calle, del delito político no es otra cosa que la exclusión de la conexidad de los crímenes atroces. Pregunto, solo pregunto, eso no es atravesarle palos a nada, solamente es una pregunta. ¿Se propone ahora rediscutir la sentencia de la Corte Constitucional? ¿Que son expresiones de nuestro Estado de Derecho? Muchas veces yo he discutido, pero acatado las decisiones de la Corte. Hoy estoy haciendo simplemente una reflexión en torno a cómo estas tienen unos contenidos muy claros sobre el tema en discusión. Se propone ahora rediscutir, pregunto, las sentencias de la Corte Constitucional, que son expresiones de nuestro Estado de Derecho, para cambiarlas y permitir la participación política de los peores criminales del hemisferio. La Procuraduría no quisiera pensar que se quiera desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para posibilitar que los responsables de crímenes de lesa humanidad y de genocidio tengan el derecho a participar en política y gobernar a Colombia. Esas son las reglas. Son los parámetros, es el umbral de los acuerdos en materia de justicia y participación política. No son los únicos, hay por supuesto en materias diferentes otros mínimos que por razones de tiempo no puedo abordar. Basta señalar, en cada materia que se aborde en La Habana se debe examinar el marco constitucional para determinar lo que corresponda. Son además los mínimos, sobre lo que se construya un pacto para la paz. No por capricho o imposición, sino porque respecto a la justicia y a los derechos de las víctimas, estos se derivan de obligaciones del Estado que limitan hasta a una constituyente. Una constituyente no puede obviar estos mínimos. El gobierno ha dicho que no quiere impunidad total. También que el centro del proceso son los derechos de las víctimas. Ha reiterado una y otra vez que el proceso de paz se adelanta ajustado al ordenamiento jurídico. Pues esto que acabo de señalar es el ordenamiento jurídico sobre estos temas. Es el marco en el cual se deben convenir los acuerdos. El pacto para la paz debe hacerse sobre la base del orden jurídico para que se cumpla. No se trata de convertir esos mínimos en un obstáculo. No es así. Es todo lo contrario. Es convertir la observación rigurosa de ese ordenamiento en la garantía para las FARC de que el acuerdo se cumplirá y en la base para que la sociedad lo respalde. Es la forma de blindar el proceso, trascendiendo el actual gobierno, para que permanezca, porque no es una política de gobierno, sino una política del Estado. No puede convertirse simplemente en ello, en política del gobierno. Debemos ser imaginativos para encontrar fórmulas, sin romper el ordenamiento constitucional y legal, para superar los naturales escollos que se puedan presentar. A eso se propone contribuir la Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias.